Bien, tengan cada uno y cada una de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a comenzar aperturando un espacio para ver si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta para que la puedan formular. Yo creo que este es un buen momento por si alguno tiene alguna duda de aquello que ha leído y que a lo mejor quisiera que se le explicara mejor o ampliar. Así que, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta que ha traído a la sesión? Bueno, si no tienen preguntas, vamos entonces a pasar nuestros ojos por los materiales que se han compartido para la presente semana, que es la semana 5, como ustedes muy bien saben. Y en esta semana 5, el tema, llamémosle principal, es las cuestiones incidentales. Ese es el tema que vamos a analizar. Y como siempre, se ha preparado una página donde aparecen algunas explicaciones en relación con el tema y lo que se va a abordar durante la semana. En este caso dice, en la presente semana aprenderemos el principio general de las cuestiones incidentales, los supuestos de suspensión del curso en el proceso principal, la necesidad de que se realice una tramitación conjunta, la promoción escrita, eso es importante, de la cuestión incidental, que es una de las dos posibilidades que se pueden presentar, la sustanciación, o sea, la manera de proceder para resolver las cuestiones incidentales, y finalmente la manera o la decisión o la resolución que se le da a las mismas. Entonces, aquí ustedes pueden, al navegar en estos contenidos, pueden ir a las indicaciones de la semana, a los recursos complementarios, al contenido de la semana, también a las actividades de evaluación, la programación de las sesiones, la grabación de la videoconferencia, que normalmente aquí se coloca un enlace para un video de YouTube donde ustedes pueden ver alguna de las sesiones que se han compartido relacionadas con el tema en otros grupos, incluso en otros años, pero que no pierden, por supuesto, actualidad. Y también aquí van a encontrar ustedes un vínculo para ir al foro de consultas. Entonces, en cuanto a las indicaciones de la semana, dice puntualmente que en esta semana vamos a estudiar las cuestiones incidentales que pueden presentarse durante el desarrollo de un proceso declarativo y que es de la mayor importancia que estudies detenidamente los materiales de lectura correspondientes a esta semana, que básicamente son del artículo 263 al artículo 270 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como los comentarios o explicaciones que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, cuyas páginas se han colocado también como parte de los recursos complementarios. Entonces, vean, yo no me voy a cansar de repetirles que la idea de compartir con ustedes todos estos contenidos es que ustedes los puedan leer y aprender, tratar de recordar y de comprender y también tratar de ver de qué manera pueden emplear esta información
para resolver algunos asuntos hipotéticos que ustedes mismos puedan plantearse, es decir, cómo poder aplicar el conocimiento y que si en ese esfuerzo de aprendizaje ustedes tienen algunas interrogantes, que las puedan anotar en sus cuadernos o en algún lugar que ustedes tengan destinado para tomar apuntes y que a la sesión traigan ustedes esos interrogantes, esas preguntas para poderlas resolver. Pero bueno, todavía ustedes no se han acostumbrado a ese sistema, ¿verdad?, de leer antes de la sesión. Pues yo espero que por lo menos lean después, o en el peor de los casos, que lean. Bueno, no es el peor de los casos, el peor de los casos es que no lean, pero que por lo menos lean para las pruebas, ¿no? Para las pruebas que puedan, en donde puedan necesitar, o las actividades de evaluación donde puedan necesitar este conocimiento. Dice, también se te recomienda estudiar un interesante artículo sobre el tema escrito por Pablo Saavedra Gallo, pero ten presente que la legislación que dicho autor utiliza no es la salvadoreña, sino la de otros países, lo cual no es obstáculo para que puedas aprender muchísimo sobre el tema gracias a los aspectos doctrinarios y de derecho comparado que se aportan en este documento. Es un material adicional que también ustedes pueden encontrar y que aparece aquí, ¿ve? Reflexiones sobre los incidentes en el proceso declarativo civil a cargo de Pablo Saavedra Gallo, y que ustedes pueden perfectamente leer haciendo clic en el vínculo que dice leer documento. Como les he explicado en otras ocasiones, también pueden descargarlo haciendo clic en este icono que dice ventana externa y que está debajo de este otro icono que sirve para cerrar la ventana. Luego dice, finalmente se te pone a disposición una amena charla. Digo yo amena porque si ustedes han tenido ocasión de verla se van a dar cuenta que los abogados que participan en ella no dejan de ser muy entretenidos, especialmente en su manera de hablar, que es muy particular, ya que ellos son de República Dominicana. Ellos son profesores de Derecho y hablan sobre los incidentes en el proceso civil en ese video de YouTube que se ha colocado también un enlace. Y es este que dice los incidentes en el proceso civil, y aquí está el vínculo para que ustedes puedan ver el video. Los incidentes en el proceso civil, así se titula esta charla. ¿Qué más dice aquí? Una vez que hayas estudiado esos materiales, y solo entonces estarás preparado o preparada para participar en el foro de opinión evaluado de esta semana, que se llama Foro de Opinión Semana 5, cuya ponderación es el 5% de la nota correspondiente al parcial. Lee las indicaciones en el foro mismo, que encontrarás en la pestaña Foro de Discusión o abajo en esta misma página, que sería este otro enlace que está aquí. Entonces, nuevamente, este foro es para que, bueno, aquí aparece la rúbrica para el foro, para que ustedes vean cómo se les va a evaluar, y el foro sería este otro. Foro de Opinión Semana 5. Luego de haber estudiado el contenido de la clase sobre las cuestiones incidentales más los recursos complementarios, mencione 5 ejemplos en los cuales se puede plantear una cuestión incidental. Su presentación deberá hacerla en un máximo de 50 palabras para cada ejemplo y tiene hasta la fecha indicada para realizar su aporte participando en este foro. Lo que van a hacer es mencionar solamente de una manera muy puntual 5 casos o 5 ejemplos en los cuales dentro de un proceso declarativo se puede plantear un incidente, es decir, una cuestión incidental.
Bueno, si alguien quiere decir algo, puede hacerlo con total libertad. Lamentablemente no le escuché muy bien. Nada. Se le oye entrecortado. Realmente no le escuché, no entendí lo que dijo. Si puede escribirlo en el chat, tal vez podemos hacer en el chat. Bien, ¿tienen alguna pregunta en relación con los contenidos que se han compartido con ustedes en la plataforma virtual? Aquí al final, repito, aparece nuevamente lo que tiene que ver con el foro de opinión. Bien, ahora vamos a hacer una cosa, miren, tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, quiero ver cuántos artículos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaya, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 8 salones ahorita, aquí dentro de Zoom. 8 salones y obviamente Zoom aleatoriamente los distribuye a todos ustedes entre los diferentes salones que son creados. En este caso, repito, vamos a crear 8 salones y van a estar numerados del 1 al 8 los salones. Entonces, aquellos que queden en el salón número 1, ellos van a leer un par de veces y a comprender el artículo número 1 de este capítulo cuarto, que se llama Cuestiones Incidentales. Es decir, van a leer el artículo 263, que es el primero. Aquellos que toquen en el salón número 2, pues el segundo artículo, que sería el 264. Y así sucesivamente hasta llegar a los que sean asignados al salón número 8, que van a leer y van a tratar de comprender el artículo 270. Ahora, yo les recomiendo que juntamente con la lectura que hagan del artículo, también lean la explicación o los comentarios que hace el autor en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Es decir, que no se queden con lo que dice el muy código, sino que también se remitan a las explicaciones que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que vamos a ver si lo podemos encontrar. Bueno, creo que lo pueden encontrar también directamente en el material, en los recursos complementarios. Aquí dice páginas 257 a 263. Aquí lo pueden encontrar también, ¿verdad? Ya directamente en la página, según esto, 250. Bueno, lo importante es que no se limiten a leer en el código, sino que también lean los comentarios que se hacen en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Y vamos a ver, en la versión 2016, Cuestiones Incidentales, es el artículo, en la página 250, Cuestiones Incidentales. Entonces, y después de un tiempo prudencial en que han leído
y tratado de comprender este artículo que les corresponda, que les toque, entonces van a tener oportunidad de podérselo explicar a los demás compañeros ya cuando cerremos los salones y nos quedemos en una sola sesión tal como estamos ahorita. ¿Alguna pregunta en relación con esta actividad que vamos a tener hoy? Repito, se trata de distribuir los 8 artículos del 263 al 270 entre 8 equipos que se van a formar aleatoriamente. El programa lo va a hacer y después de unos 15 minutos creo que es suficiente. Después de 15 minutos nos volvemos a reunir aquí en el salón principal y vamos a ver algunos equipos. Bueno, vamos a mover al salón 3. Vaya, algunos ya se están saliendo. Está bueno, los que no quieren participar, sálganse de una vez para que no estén haciendo expectativas equivocadas. Entonces van a quedar algunos equipos de 3 personas y otros van a quedar solamente de 2. Vaya. Bien, vamos a formar ahorita entonces los equipos. Repito, la mayoría van a quedar con 3 personas, pero otros van a quedar con 2. Y vamos a estar durante 15 minutos analizando, insisto, quienes queden en el equipo o en el salón, en el room 1, el artículo 263 y así sucesivamente, hasta llegar al 270. Ustedes, si me pueden escuchar, es porque todavía no han ingresado al salón. Apareció una pantallita ahí pidiéndoles que ingresar al salón. Entonces tienen que decirle que sí, ¿no? Entonces, si me pueden escuchar es porque no han ingresado todavía al salón al que fueron asignados.
Daisy, ¿está allí usted todavía? Daisy Benavides. Sí, licenciado. Bien, ahora que todos los salones han sido ya cerrados y todos estamos nuevamente en la sala única, en la sala general, vamos a comenzar con el análisis de estas disposiciones legales. Y siendo que había, digámoslo así, una distribución, vamos a vamos a proceder a quienes estaban o quienes les correspondió. Aquí está. Bien, tengo a Calix, Katia y alguien que solo se colocó usuario de Zoom. Bien, procedan por favor a tratar de explicarnos a los demás lo que ustedes lograron entender de este artículo 263 en relación, por supuesto, con lo que pudieron haber leído en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Vaya, pueden comenzar. Hola, Lick, Hola. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A nosotros nos tocó el principio general de las cuestiones incidentales, el artículo 260. Y bueno, hacía referencia a que antes el Código de Procedimientos Civiles no carecía de una sistematización sobre el tratamiento de las cuestiones incidentales que se daban dentro del mismo en aquella época del año de 1882. Y a su vez mencionaba de que al momento de que entró en vigencia lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ya se encontraba lo que era una serie de importantes normas jurídicas que estas tenían como la finalidad de redimir de manera sistemática lo que eran las carencias que dentro del Código de Procedimientos Civiles se daban. Se decía de que en dicho principio se reconoce lo que es la tramitación incidental y posee lo que es un objeto propio sobre lo que debe decidir el juzgador, en las cuales se decía de que se dividía lo que era en piezas separadas al momento de que tenían lo que eran dentro del caso, se daba lo que eran dos objetos de discusión y se tramitaba por piezas separadas. Lo que decía de que la legislación ofrecía lo que eran reglas sobre su tramitación general, que estas se podían dividir en 4 partes. La primera nos mencionaba que era cuando se dieran cuestiones incidentales y estas fueran denunciadas por los abogados durante el transcurso de la audiencia que se estuviera realizando. También mencionaba de que se daba la cuestión que fuera planteada por escrito fuera de la audiencia. Como también se mencionaba de que se podía dar por otra regla que era al ser expuestas las cuestiones incidentales fuera de la audiencia y estas fueran presentadas por escrito y no se hubiese señalado como que fuera una próxima audiencia. También mencionaba de que la última era de que se daba de una manera excepcional, donde se regulaban las cuestiones incidentales que fueran tramitadas correctamente por escrito y cuyos supuestos se
apartan de las reglas generales de la aplicación de lo que fuera el Código de Procedimientos Civiles. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Interesante la explicación que ha compartido con los demás. ¿Alguno del equipo también le gustaría decir algo o ya dan por evacuada su participación como equipo? Hola Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel le saluda. Sí, mucho Disculpe gusto. que, bueno, no me pude conectar desde mi computadora, por eso es que no aparece mi nombre, ¿verdad? Y aparece usuario de Zoom. Ah, ok, está bien. Ajá, yo soy el que va En ese equipo equipo. con Katia y con el Correcto. otro compañero. Sí, con Calix. Ok. Ajá, exacto. Entonces, además, ¿verdad? También de eso que está diciendo la compañera, también, ¿verdad? Estábamos analizando la sentencia de la Cámara de lo Civil de la primera sección de Oriente, en que también hacía referencia y tomaba a colación lo que era bien este artículo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Además de eso, decía que eh, permítame. Además de eso, decía que este artículo, ¿verdad? Previsto en el 263, como se hacía mención, contiene lo que son, por decirlo así, una serie de normas, por decirlo así, ¿verdad? Normas jurídicas que tienen, como lo mencionaba mi compañera Katia, remediar una carencia normativa, como ya se mencionaba, como ella estaba mencionando a través de la historia, que esto, ¿verdad?, vino a remediar de manera sistematizada el Código de Procedimientos Civiles de 1882 en cuanto al tratamiento de estas cuestiones incidentales, ¿verdad? Entonces, esta sentencia también trata y habla acerca de estos procesos que ¿verdad? En este código habla, ¿verdad? Acerca de este principio y que reconoce la tramitación incidental sobre el objeto propio en el que se debe de decidir del buscador. Cabe aclarar que algo muy importante que queríamos resaltar de esta sentencia y que nos llamó mucho la atención y que era muy importante, ¿verdad? Esto dentro de este principio, era lo que decía la sala, que estas cuestiones incidentales no daban un fin al proceso, sino que prácticamente lo que buscaban era remediar alguna situación que se daba dentro del proceso a la hora de estarse resolviendo el proceso. Entonces, esa sería mi última participación y hasta ahí llegaría. Excelente, excelente, muchas gracias. Bien, alguno, no importa si es del equipo número uno o de cualquier otro equipo, alguno le gustaría, con sus propias palabras, tratar de explicar qué es un incidente o qué es una cuestión incidental, para decirlo de una manera un poquito más amplia, ¿no? Cuestión incidental o incidente. ¿Qué es? ¿Qué idea viene a sus mentes cuando hablamos de cuestión incidental o incidente? ¿Alguna idea que alguno quiera compartir? Sí, buenas tardes, Lick. Buenas Yo voy tardes. aquí en el equipo 1, ¿verdad? Ok, perfecto, Voy perfecto. investigando ahí, pues, y pues realmente en pocas palabras, cuando hablamos de cuestiones incidentales, es cuando hay una falta, ¿verdad? A la capacidad de cada uno de los representantes, ¿verdad? En las partes de la litigación. O sea, que podemos decir cuando aquellas personas que litigan, ¿verdad? Lo hacen bajo, digamos, influencias de otras personas y dañan la otra parte, ¿verdad? Representada, lo que puede llegar a tener como un cierto falto a la ley porque están cometiendo ya falta a la moralidad y a la ética, ¿verdad? Como profesionales. Viene siendo algo así, ¿verdad? En pocas palabras, diciéndolo de la manera más simple, ¿verdad? Ok, Pero sí, como explicaban los compañeros, el artículo pues un poco más específico en el aspecto de que cuando hablamos, ¿verdad? Ya de tipo jurídico, de delitos, ¿verdad? Ya esos pueden tener otras cargas mucho más fuertes, ¿verdad? Para la persona que comete este tipo, como es un delito realmente. bueno, gracias, gracias. Bien, vamos a, como estas participaciones a veces requieren algún tipo de, le llaman feedback o retroalimentación, ¿verdad? Tomemos por favor en cuenta que estamos en procesos
de orden patrimonial, ¿verdad? Es decir, procesos civiles y mercantiles en donde en la mayoría de los casos lo que buscamos es como un resarcimiento o una satisfacción de tipo pecuniario. Es decir, esto pertenece al derecho privado en cuanto a lo sustantivo, no así en cuanto al adjetivo o procesal, que obviamente es derecho público. Pero lo que de alguna manera se considera, se valora, se juzga, son cuestiones, llamémosle, de tipo más que todo patrimonial. Y sí cabe el término delito, pero solo por excepción, pero no delitos penales, sino más bien delitos civiles, que serían hechos ilícitos que a veces se cometen con la intención de causar un daño y que son la base para el reclamo de una indemnización, de un resarcimiento del daño o perjuicio causado por ese hecho ilícito. Pero no necesariamente el delito es como la fuente o el fundamento de las pretensiones que se ventilan en los tribunales de lo civil y mercantil, sino otro tipo de, digamos, fuentes que tienen esas obligaciones. En muchos casos son contratos, a veces es la ley, y también podemos encontrar otro tipo de declaraciones de voluntad en el orden mercantil, por ejemplo. Pero bien, efectivamente, digamos, se presenta una demanda. La demanda es obviamente un vehículo, es el medio para plantear ante el tribunal una pretensión. Obviamente, esa pretensión es de fondo, es de fondo. Por ejemplo, en la demanda se pide que se reconozca que el demandado tiene una obligación que debe en consecuencia cumplirla, y se le pide puntualmente al tribunal que lo condene a cumplir con esa obligación cuya existencia consta en un documento ya preestablecido o cuya existencia se ha probado dentro del proceso. Entonces, eso es como quien dice lo que el demandante desea. Ese es el objeto, llamémosle, principal, que se resuelva mediante una decisión de fondo en la que, digamos, la pretensión contenida en la demanda sea resuelta. Por supuesto, el demandado, por su parte, cuando tiene conocimiento de la demanda y cuando se le da un plazo para que se defienda, para que diga lo que tiene que decir en defensa de sus derechos como demandado, pues él también tiene una pretensión de fondo. ¿Cuál creen ustedes que es la pretensión de fondo que podría tener un demandado? Ya les dije la del demandante, que es que se reconozca la existencia de la obligación y que se le condene a cumplirla. Eso es lo que en el fondo va buscando el demandante. ¿Y qué creen ustedes que estaría buscando de fondo el demandado? Jonathan, ¿qué piensa usted? Catherine. Probar su inocencia, diría yo. O sea, el demandado. Vaya, solo está bien, gracias, gracias. Pero digamos, no utilicemos, digamos, ese término, su inocencia, porque eso de alguna manera es como más propio del proceso penal. Yo ya, digamos, en otras ocasiones he notado que ustedes vinculan la terminología de los procesos penales con los procesos civiles y mercantiles, y necesitamos aprender a distinguir. Aunque en el fondo, digamos, vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Pero recuerden, la inocencia no se prueba, la inocencia se presume, y quien debe probar lo contrario es el que acusa, el que denuncia, el que demanda, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, si lo que el demandante quiere es que se le condene, lo que el demandado quiere, de fondo, es que se le absuelva.
ese término sí lo podemos utilizar, es propio de cualquier tipo de proceso, condenar versus absolver, o en otras palabras, que se le desestime la pretensión al demandante. Si el uno quiere que se le estime, el otro quiere que se le desestime. Ahora, eso es como quien dice los resultados esperados dentro de un proceso, tanto por parte del demandante como por parte del demandado. Repito, eso es lo que ellos desean como resolución o decisión de fondo. Pero de repente, y como dice el autor en el código comentado, podrían surgir algunos, él le llama inconvenientes, algunos inconvenientes que evitan ese desarrollo normal del proceso judicial, impidiendo a veces, impidiendo que se pueda continuar y por ende impidiendo que se pueda decidir sobre el objeto principal del proceso. Ya les expliqué cuál es el objeto principal, una resolución de fondo en la cual se conozca, digamos, se valoren las pruebas ofrecidas tanto por el demandante como por el demandado y que el juez resuelva de manera definitiva el asunto sometido a su consideración. Insisto, eso es el objeto principal. Pero como les repito, como todos lo podemos fácilmente reconocer, o sea, darnos cuenta, estos inconvenientes llamados incidentes podrían obstaculizar esa resolución de fondo, podrían impedir que el proceso pueda continuar con su desarrollo o su marcha normal y necesita también de una resolución. Por eso se dice que los incidentes tienen su propio objeto, es decir, un objeto que es diferente del objeto principal o de fondo al que ya nos hemos referido. Cada incidente, repito, tiene otra vez su propio objeto y necesita ser resuelto por el tribunal. Ahora, en este primer artículo, y tal como muy bien lo explicó la compañera basada en el código comentado, hay 4 reglas que tienen que ver con la tramitación de los incidentes. Es decir, de esos eventuales inconvenientes u obstáculos que se puedan presentar. En el video ese de República Dominicana que yo he compartido con ustedes en los materiales complementarios, allí uno de los profesores dice que esto es como que usted hiciera un viaje en su vehículo, digamos, desplazándose desde San Miguel, por ejemplo, hasta San Salvador. Obviamente lo que usted quiere es llegar a San Salvador y para ello aborda su vehículo, comienza a manejarlo, comienza a desplazarse y su objeto principal, su finalidad última es llegar a San Salvador. Ahora, podría ser que desde que usted se subió al vehículo hasta que llegó allá, no haya habido ningún incidente, es decir, no haya habido ningún obstáculo que le impidiera o que le perjudicara o le hiciera más difícil su viaje, su trayecto. Pero podría ser que si lo haya. Ejemplo, se le poncha una llanta, se le termina el combustible, se encuentra con un tráfico horrible en el cual, pues así como hace poquito, ¿no? Allá en la carretera de Los Chorros, que hubo un derrumbe, un vehículo, como que le cayó un árbol y hubo prácticamente no se podía pasar. En el peor de los casos, un accidente, ¿no? de tránsito, un golpe o qué sé yo. Es decir, podría pues darse algún tipo de inconveniente en ese viaje. De repente usted empieza a sentirse mal,
le comienza a doler, qué sé yo, la cabeza o el pecho. Entonces, cualquier incidente. Entonces, este autor más o menos así trata de explicar lo que podemos entender como un incidente, como algo que como podría presentarse, podría no presentarse. Es pues algo que no necesariamente se va a dar, sino que podría darse. Entonces, cuando hay necesidad de resolver algún incidente, hay cuatro, digamos, escenarios o cuatro posibles alternativas que se pueden dar en relación con él. La primera es que el incidente se plantee o se denuncie, como dice el autor, por parte del abogado en una audiencia. Eso se puede dar perfectamente, que el incidente se plantee en una audiencia, es decir, mientras se está desarrollando una audiencia. Entonces, en ese caso, la regla indica que ese incidente tendría que ser sustanciado y resuelto en esa audiencia. Esa es, repito, la primera de estas cuatro reglas. La otra regla es que la cuestión no se plantee en audiencia. Bueno, olvidé decir que si es en audiencia sería verbal, oral, es decir, no tiene o no sería por escrito, sino que sería verbalmente que se interpondría el incidente. Señor juez, antes de que podamos comenzar el desarrollo de esta audiencia, quisiera plantear un incidente. Y el incidente consiste en que la parte contraria no ha legitimado debidamente su personería, porque revisando el expediente me doy cuenta de que el poder con el cual se ha mostrado parte tiene este y este otro defecto. Ejemplo, no está firmado por el notario. Es un ejemplo de un planteamiento de un incidente en audiencia que se haría verbalmente. El segundo escenario es que el incidente se plantee no dentro de una audiencia, sino fuera de ella, y que se haga, por supuesto, por escrito. Un escrito dirigido al tribunal en el cual se plantea un incidente. Según la regla esta, si ya está próxima la fecha para que se realice una audiencia, si hay una audiencia cercana o próxima, entonces la solución, la sustanciación de ese incidente se tendría que colocar como punto de agenda durante esa cercana y próxima audiencia que ya está programada. Pero el otro escenario es que no haya, ese es el tercer escenario ya, que no haya una audiencia próxima, es decir, que no estemos cerca de la celebración de una audiencia. En ese caso, pues habría que convocar a una audiencia especial cuyo punto único sería conocer, sustanciar y por supuesto resolver la cuestión incidental. Dice el autor que esta solución depende porque algunos incidentes, y eso es importante que lo sepan desde ya, algunos incidentes no necesariamente obstaculizan o impiden que el proceso continúe. Es decir, algunos incidentes se pueden plantear y no necesariamente obstaculizan el desarrollo, llamémosle normal o continuo del proceso. Pero otros incidentes sí. Es decir, otros incidentes tienen esa virtud o esa fuerza, esa gravedad de que pueden impedir. Ejemplo, la falta de competencia objetiva del tribunal. Es decir, si lo que yo estoy promoviendo como incidente es de que el tribunal no tiene competencia objetiva para conocer del asunto sometido a su consideración, ese incidente es lo suficientemente grave como para impedir que el proceso continúe.
Es decir, ¿cómo va a continuar una vez que se resuelve que es incompetente el tribunal? O sea, si es incompetente, la misma incompetencia le impide continuar con el desarrollo del proceso. Entonces, esta audiencia que se convoca es, según el autor, cuando... Y Sí, dígame, le escucho. disculpe mi No tenga intervención. pena. No, no También tenga podría pena. ser otro ejemplo la falta de capacidad para ser parte. Por supuesto, por supuesto. Ese sería otro ejemplo, al igual que la falta de competencia objetiva o la prejudicialidad cuando el asunto prejudicial es de tal magnitud que de ello depende la solución del objeto principal dentro de este proceso. Es decir, hay, por supuesto, varios ejemplos de incidentes que tienen esa fuerza, esa gravedad, esa seriedad o relevancia como para impedir que el proceso pueda continuar. Entonces, vamos a ver lo que dice el artículo 263 y ese sería la cuarta hipótesis planteada por el autor, es cuando de manera excepcional hay cuestiones incidentales que deben tramitarse completamente por escrito y que tienen su propia autonomía, su propia estructura, su propia regulación. De allí que a estos últimos incidentes que tienen su propia regulación se les conozca en la legislación comparada, por ejemplo, la doctrina uruguaya, según el autor, le llama incidentes nominados o especiales. Vamos a ver. A los supuestos incidentales antes mencionados se les conoce como incidentes nominados o especiales, y los ejemplos son la tramitación de la recusación, la impugnación de la declaración de caducidad de la instancia, la prejudicialidad penal y la prejudicialidad civil o mercantil. Son ejemplos en los cuales hay una regulación, llamémosle propia, una regulación y una estructura autónoma y que se aparta de las reglas generales. Y precisamente por apartarse de las reglas generales se le conoce como incidentes especiales. Otra vez, porque se apartan de las reglas generales. Por eso son especiales o nominados. Y a los incidentes que son resueltos de conformidad con las reglas generales, que son las que estamos estudiando a partir del artículo 263, se les identifica como incidentes innominados. Y para ser consecuente con el nombre que se le da de especiales a los nominados, podría también llamárseles incidentes generales o innominados, y a los otros, cuyos ejemplos ya se mencionaron, se le conocería como incidentes nominados o especiales. Entonces, estos serían como los 4 escenarios que se plantean a partir de lo dispuesto en el artículo 263. Bien, veamos ahora en el caso de el salón 2, Diego Reyes y Cricia Chávez. Tal vez pueden ustedes compartir ahora algunos de los... Aquí está. El artículo siguiente, por favor, Diego y Cricia. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Diego. Bueno, yo soy Diego. A mí me toca hablar sobre el artículo siguiente, que es el 224. Ok, le escuchamos. Vaya, este artículo 224 trata sobre la regla de no suspensión del proceso principal. Bueno, anteriormente en el Código de Procedimientos Civiles
Anteriormente en clase nosotros ya habíamos estado hablando sobre que un proceso, cuando hace falta algo, se puede subsanar y el juez puede redirigir el proceso y decirle a alguna parte, esto está malo o esto hace falta, hay que subsanarlo. Y este es prácticamente lo que nos dice el artículo 224 del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, que nos dice la tramitación de una cuestión incidental alegada por las partes no suspende la continuidad del proceso principal. Esto quiere decir de que si hace falta algo o si algo está malo en el proceso, se puede subsanar. Pero hay un pequeño pero en eso, que cuando la acción sea insubsanable, se podrá hacer la suspensión del proceso en base a lo que nos establece el artículo 48, inciso 3 y 88, inciso 2 del Código de Procedimientos Civiles. Yo había leído una sentencia anteriormente en el cual a nosotros nos decía que hay dos maneras en esa sentencia había dos maneras en las cuales se podía suspender un proceso. Cuando la decisión del proceso civil dependa de la que se tomó en otro proceso o cuando las partes solicitan la suspensión de común acuerdo. Entonces, esto sería prácticamente lo que dice el artículo 264. Muy bien, excelente, excelente. ¿Desea decir algo también por su parte, Crisia? Crisia está por ahí todavía. No sé, Liz, porque a mí me escribió y me dijo que tenía conexión mala a internet. Vaya. Ok, gracias, Diego. Bien, efectivamente, según el inciso primero del artículo 264, el que un abogado, por ejemplo, plantee, ya sea verbalmente en audiencia o por escrito, una cuestión incidental, eso no necesariamente va a suspender el curso o el desarrollo normal del proceso principal. Así le denomina el código el proceso principal. Entendamos la pretensión contenida en la demanda por parte del demandante y la pretensión, llamémosle así, contenida en la contestación de la demanda por parte del demandado, o sea, el objeto principal. Eso no tiene por qué suspenderse. Esa es la regla general. La excepción es que, considerando, o como dice el código, atendiendo a su naturaleza, esa cuestión incidental que ha sido planteada suponga o implique un obstáculo para la continuación del proceso. Y aquí es donde tenemos, digamos, la excepción a la regla. Recuerden, la regla es que el incidente no va a impedir que el vehículo en el cual nos estamos conduciendo desde San Miguel hasta San Salvador pueda continuar su marcha. A pesar de que tal vez hay, digamos, no un pinchón de llanta, sino que tal vez, qué sé yo, un rozón con la cuneta o algo así, pero usted sigue, ¿no? Eso no va a impedir que siga. Pero el mismo ejemplo es muy gráfico. Si el obstáculo es insubsanable en el sentido de que no va a poder continuar su marcha, pues entonces sí, habrá que suspenderlo. Entonces, lo que el autor explica, y para ello menciona como ejemplos los artículos 48 y 88, es que el legislador, cuando hay que suspender el proceso, el legislador lo dice expresamente. En otras palabras, si nosotros nos encontramos con que por disposición legal ante un incidente planteado hay que suspender
el proceso, entonces ni modo. Ya el legislador está previendo que es necesario que se haga. Lo que no se puede es que el juez lo decida sin base legal. Es decir, presentado un incidente, la regla general es la que tiene que aplicar el juez. Y la regla general es que el proceso tiene que continuar su marcha normal. Pero si la ley dice que hay que suspender el proceso, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y a eso se refiere el siguiente artículo, el artículo 265, para cuya explicación esta vez Daisy y Patricia nos pueden ayudar. Por favor, ya con el 265. ¿Se me escucha? Poquito, si se acerca más al micrófono. ¿Ahora? Ahora sí está mejor. Vaya, el artículo 265 pues nos habla de los supuestos donde puede suspenderse el curso del proceso principal. Y específicamente lo que hace el artículo es regular dos supuestos. El primero, que hace alusión a la falta de un presupuesto procesal, y el segundo hace alusión a un defecto procesal que pueda ocurrir durante el proceso. Dentro de lo que sería el código comentado, tenemos algunos ejemplos que pone el autor ahí. En el caso de cuando falta un presupuesto procesal, se enumera, por ejemplo, la capacidad para ser parte dentro del juicio o incluso la capacidad procesal. También habla sobre la legitimación procesal, la jurisdicción, es decir, la competencia que pueda tener el juzgado para poder conocer sobre el conflicto, la litispendencia también y la cosa juzgada. Y esto pues menciona que siempre que haya sido denunciada luego de terminar la audiencia preparatoria del proceso común, puede alegarse alguno de estos presupuestos procesales, es decir, se puede anular el proceso una vez se haya terminado la audiencia preparatoria por cualquiera de los que he mencionado antes. Luego, con el otro supuesto, pues menciona lo que sería cualquier otro defecto procesal ocurrido durante el proceso, es decir, aquí ya no lo limita específicamente a la audiencia preparatoria, sino que hace alusión al proceso de forma general. Y pues menciona que podría ser un defecto de hecho cuya pretensión se sustente como un objeto ilícito, imposible o absurdo. Entiéndase, por ejemplo, la venta de un inmueble y que luego de que se haya iniciado el proceso, se considere que el inmueble en sí fue obtenido de forma ilícita, entonces por esos supuestos se puede suspender. También habla del defecto de derecho como la denuncia que se utiliza, es decir, si por ejemplo el proceso fue iniciado por una denuncia específica, pero se considera que hay un defecto de derecho porque la persona utilizó un mecanismo que no era el adecuado para el procedimiento que pretende llevar, entonces también por esa circunstancia podría suspenderse el curso del proceso. Y pues estas características son como destacables dentro de lo que sería la suspensión del proceso, porque se ven reguladas en el artículo 265 como una consecuencia de la tramitación de una cuestión incidental, que tenemos que entender una cuestión incidental como algo que sucede durante el proceso, que es ajeno o que no se tenía comprendido que podría pasar, pero termina pasando y por ello puede llegarse a suspender el proceso. Excelente. Muchas gracias. Muy, muy clara y completa su explicación. Ahora, si la compañera quiere agregar algo, lo puede hacer Daisy, si desea, ¿verdad? Sí, me escucha. Ok. Básicamente, esos incidentes de los cuales usted estaba hablando, de los expresados ya en la ley, prácticamente, ¿me escucha? Sí. Ajá, esos son los expresados en la normativa, lo que sería normalmente, ya la ley no puede dejar en qué supuestos o en qué incidentes prácticamente suspende
es el proceso. Y ya mencionaba ella lo que era por la capacidad de una de las partes, y el otro recae más que todo en el objeto, en el hecho. Digamos, por ejemplo, en algo, un objeto ilícito, posible o que sea absurdo. Entonces aquí se ve lo que es lo de la diferencia de cada supuesto, solamente que la normativa lo expresa, así se el proceso. Ok, gracias Daisy. Efectivamente, el artículo 265 nos aclara que como regla general, digámoslo así, porque dice, aparte de los casos que expresamente prevea este código, repito, a partir de lo dicho anteriormente, ustedes van a encontrar, digamos, en disposiciones dispersas dentro del código, que dice expresamente que determinado incidente suspende las actuaciones o suspende la tramitación del proceso. Entonces, eso lo vamos a encontrar, digamos, diseminado en ciertas disposiciones del código, como las ya mencionadas en el artículo 48, inciso tercero, y el artículo 88, inciso segundo, que expresamente dice de que el proceso se va a suspender. Y resulta interesante también lo mencionado por el compañero, de que las partes de común acuerdo pueden solicitar también la suspensión de las actuaciones. Y quiérase o no, ese también resulta ser un incidente, ¿no? Es decir, un incidente que tiene que ser resuelto por el tribunal y que no representa necesariamente un obstáculo, llamémosle insubsanable, ¿no? O un defecto, o una falta de un presupuesto procesal. Simplemente es en base al principio dispositivo, que las partes dicen, bien, necesitamos, como quien dice, un tiempo y queremos por favor que se suspenda el proceso por un periodo de tiempo, y después lo vamos nosotros mediante un escrito conjunto, vamos a poderlo reabrir. Entonces, eso también es válido, y quiérase o no, participa de los caracteres de una cuestión incidental también. Pero mientras no sea, digamos, disposición expresa del código, estas serían como en forma o en términos generales los motivos o las causales que podrían, en base a una cuestión incidental, producir la suspensión. Repito, se hace muy útil consultar a los autores que comentan estos artículos, porque ellos se aseguran de dar, digamos, ejemplos concretos que nos permiten comprender mejor estas disposiciones. Por ejemplo, los ejemplos que se dan del ordinal primero, la falta de un presupuesto procesal, son muy claros, ¿no? Falta de capacidad procesal, la incapacidad para ser parte, la legitimación, o mejor dicho, la falta de legitimación, la falta de jurisdicción, de competencia objetiva, la dispendencia, la cosa juzgada. Es decir, son ejemplos que los autores nos dan de este tipo de incidentes que podrían provocar la suspensión del proceso. Bien, veamos el siguiente artículo, que habla sobre la necesidad de hacer una tramitación conjunta. Y para ello tenemos el grupo 4 con Daniela, Mario y Vilma. Pueden ahorita tomar su tiempo. Buenas tardes, Lid. Buenas tardes. Soy Vilma. Okay. Vamos a hablar acerca de la tramitación conjunta que está en el artículo 166. Este artículo tiene una manifestación del principio de concentración, como bien lo dice en el código comentado. Es porque en sí las resoluciones o todos los puntos pendientes que estén en dicha resolución deberán como de concentrarse en un solo lado, como bien lo menciona el principio de concentración. Se basa el cumplimiento de la legalidad de dicho principio, porque bien lo dice que no se puede alegar
como una cosa de distinto. Por ejemplo, yo vengo y alego una sola vez todas las cuestiones incidentales que a mí me aparezcan, pero lo tengo que hacer de una sola vez. Ese es el principio de concentración. No es como que si yo voy a plantear una vez y luego al siguiente día yo me acuerdo de algo más y lo voy a plantear. Eso se menciona que también se puede hacer por escrito o en las audiencias. Siempre tiene que ver el mismo principio de concentración, ya sea en escrito o en audiencias. También otro punto importante a mencionar que a mí me llama la atención es de que el tiempo, como lo menciona, si uno lo plantea tardíamente, se va a hacer improponible. Entonces a mí lo que me llama la atención es de que yo pensaba de que si era improponible iba a cesar el proceso, pero lo que menciona en el código comentado es de que nada más se hace como una suspensión o una paralización de dicho proceso. Y no sé los compañeros qué más van a decir. Muy bien, Vilma. Muchas gracias por su aporte. No sé si los demás compañeros también quieren aportar algo. Mario y Daniela. Bien. Efectivamente, y como muy bien lo explicó Vilma, este artículo 266 es una aplicación del principio de concentración contenido en el artículo 11, allá en los principios procesales que aparecen en la primera parte del código. Y según este principio de concentración aplicable de manera bastante radical, diría yo, a las cuestiones incidentales, si usted tiene varias cuestiones incidentales que son de las que pueden paralizar el proceso, las tiene que articular de una sola vez en un mismo escrito. Eso sí, siempre que la tramitación conjunta sea posible, ¿verdad? Si no lo hace, aquí hay una consecuencia dicha de una manera muy clara. Se van a rechazar sin más trámite y por improponibles las cuestiones incidentales que usted dejó por fuera. Aquí de lo que se trata es de evitar un ejercicio, llamémosle impropio o fraudulento hasta cierto punto, de estas cuestiones incidentales. Esto viene a ser como una reacción, diría yo, legislativa ante los abusos que muchos abogados de antaño cometían, porque teniendo, digamos, en mente una serie de cuestiones incidentales que daban lugar a la paralización del proceso para que se pudiera resolver la cuestión incidental antes de poder continuar, presentaban uno, se le daba el trámite, se resolvía y digamos que se declaraba sin lugar y entonces el proceso se ordenaba que continuara. Ok, ¡pum!, presentaban una segunda, otra vez. Se detenía para darle trámite, ¿verdad? Para la tramitación, se detenía el proceso principal a fin de tramitar el incidente, se resolvía y continuaba, ¡pum!, una tercera. Y así, miren, parece mentira, habían verdaderos especialistas, expertos en dilatar los procesos. Y eso, ello provocaba que la cuestión o el asunto principal se viniera a resolver literalmente décadas después de haber sido presentada la demanda. Entonces, repito, como una reacción del legislador frente a esa conducta abusiva, es que existe esta regla de tramitación conjunta. Ahora, interesante lo último que dijo Vilma, en el sentido de que el que se rechace por improponible una cuestión incidental
planteada con posterioridad, eso no cura el defecto, eso no subsana el vicio o la imperfección que pueda tener. Es decir, el defecto se mantiene. Lo único es que no se le va a dar, digamos, ese efecto de suspender o paralizar el proceso ya solo porque usted lo ha presentado. Dice el autor con relación a ese asunto que aún persiste el defecto procesal y que el Tribunal Superior será el que tendrá que decidir sobre ello, obviamente, en tanto se vuelva a plantear en un recurso atacando la decisión, llamémosle de fondo, planteada dentro del proceso. Entonces viene el autor y dice, ¿será que el abogado que tenía conocimiento de estos defectos y que pudiendo hacerlo no lo planteó de manera conjunta, no los planteó, sino que solo planteó uno o dos, pero dejó otro por fuera y después lo vino a plantear, pero se le resolvió improponible? ¿Será que a él se le tendría que responsabilizar? El autor habla, por ejemplo, de una eventual condena en costas, como queriéndole atribuir un ejercicio poco ético o digamos, atentatorio contra el principio de probidad, de lealtad, de buena fe, de veracidad. Entonces, eso queda obviamente sin respuesta porque el legislador no dijo nada al respecto. Pero sí, es interesante reconocer que el hecho de que una cuestión incidental, por no haber sido incluida de manera conjunta en un planteamiento, se rechace por improponible, en ningún momento debemos interpretar que el defecto ya se subsanó ya solo por eso. No. Si el defecto todavía está presente, podrá todavía ser declarado y todavía podría declararse la improponibilidad de la pretensión o de la demanda, pero vía recurso por un tribunal superior, pero ya no por el mismo juzgado, porque según esto, el planteamiento extemporáneo o tardío, como dice el autor, hace que se rechace, digamos, esa cuestión incidental por no haber sido incluida de manera conjunta. Así que aquella estrategia de letargo, de demora, de tardanza, de dilatación, ya no podría ser utilizada por los abogados, ¿no? Y eso es importante saberlo. Bien, veamos el artículo 267 a cargo de David, Jonathan y Katie. Pueden comenzar. Buenas tardes. Como usted nos mencionaba, las partes incidentales pueden proponerse ya sea por escrito o de forma verbal. Entonces, el artículo 267 nos dice que cuando se promuevan de forma escrita, valga la redundancia, en el escrito que va a ser presentado por el abogado se tienen que brindar todas esas cuestiones fácticas, jurídicas e incluso probatorias que puedan sostener esta cuestión incidental. En todo caso, este escrito no se puede presentar, si es un proceso declarativo, cuando ya se ha iniciado la audiencia probatoria, y si es un proceso abreviado, no se podría presentar si ya se han admitido las pruebas de este proceso. Y también nos establece que los jueces tienen la facultad de poder declararlo inadmisible cuando estos pues se puedan proponer o no se puedan vincular a ninguno de los casos que ya el Código Procesal Civil nos permite. Ok. Bien, ¿algún otro compañero quiere hacer algún otro comentario? Bueno, efectivamente, y tal como se ha explicado, el escrito
cuando la cuestión incidental se plantea de esa manera, debe ser concreto y fundamentado, tanto en los hechos como en el derecho, y si hay documentos que acrediten, digamos, o que puedan servir como elementos de prueba de esa cuestión, habría que acompañarlos. Y si fuera otro tipo de pruebas, pues habría que proponerse esas pruebas para poder acreditar o demostrar la existencia del defecto que estamos planteando como cuestión incidental. Y en el escrito también debemos decir de manera clara y puntual si esa cuestión debe o no suspender el curso del proceso principal. Entonces, en este primer inciso, el artículo 267 nos está indicando cuáles serían como los requisitos o los elementos o los componentes de este escrito. O sea, y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan atención. Muchas veces ustedes van a darse cuenta que durante el curso de un proceso descubren una falla, un defecto, un vicio, la falta de un presupuesto o cualquier otra situación que dé lugar a un incidente. Y pues hay que preparar el escrito, ¿no? Entonces usted tiene que redactarlo de alguna manera observando los requisitos de todo escrito, ¿no? Es un escrito dirigido al juez de la causa, un escrito en donde usted se tiene que identificar, donde tiene que manifestar la razón de ser de su escrito, el fundamento legal, al acompañamiento de los medios probatorios, es decir, y también decir esto, ¿no? Si la cuestión que está planteando debería suspender el curso principal. Ahora, en cuanto al inciso final, el autor aclara que hay una especie de excepción a esa regla del inciso final. Recuerden, hemos dicho en varias ocasiones que no hay derechos absolutos y que no hay reglas sin excepción. Yo creo que ustedes han de recordar eso. Entonces, la regla dice, no se admitirá el planteamiento de cuestiones incidentales una vez abierta la audiencia probatoria o admitida la prueba, según el caso, si es común o abreviado. Pero dice aquí que hay algunos casos especiales donde sí podrán plantearse los incidentes, a pesar de esa prohibición, Y sería en el caso del artículo 41, inciso segundo, la denuncia de la falta de competencia objetiva. Esa como excepción se puede plantear en cualquier estado del proceso. Y en cualquier estado del proceso significa que, aunque ya haya sido abierta la audiencia probatoria, pero si es ese incidente, en base al artículo 41, inciso segundo, sí se podría plantear. También la recusación por causa sobrevenida o desconocida de las partes, según el inciso segundo del artículo 52. Y la capacidad para ser parte, según el artículo 65, inciso segundo, también se podría proponer fuera o más allá de estos momentos procesales mencionados en este inciso tercero. Entonces es, repito, importante y útil tomar en cuenta eso, que es una regla que admite por lo menos 3 excepciones que puntualmente fueron compartidas por el autor de los comentarios. Bien, veamos ahora el 268 por parte de César y Nelson. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Sí, le oímos perfecto.
Ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nosotros junto con el compañero nos correspondió analizar lo que es el artículo 266, visto y considerando de que fuimos la sala número 6, con lo cual este artículo regula la sustanciación de las cuestiones. ¿Sí? Espérame, aquí creo que hubo una confusión. Al ser la sala número 6, les correspondía el artículo 268, porque había que ir contando los artículos desde el 263. Sí, ese mismo nos correspondió. ¿El 268? El 268, sí. Ah, vaya, es que usted dijo 266. Ok, no, retiro lo dicho. Perdón. Retiro lo dicho. Ok, vaya, básicamente este artículo regula lo que es la sustanciación de las cuestiones incidentales. Ciertamente en una primera instancia nosotros podemos interpretar a las cuestiones incidentales como aquellos asuntos que, siendo distinto del que constituye el objeto principal del pleito o del pleito, sí, guarda con este una relación inmediata y también lo es el que se suscita en relación con los presupuestos o requisitos procesales de influencia en el proceso, con lo cual podemos concebir a las cuestiones incidentales como aquellos obstáculos que nos retrasan o que se presentan mediante el proceso y que guardan una relación directa con esto, que pueden o no pueden suceder. En esta misma línea podemos decir que, de conformidad con el artículo 268, admitida la cuestión incidental, es decir, aquel incidente que se presentó en el proceso, se dará un plazo de 3 días para que la audiencia y las otras partes personadas para que aleguen por escrito lo que a su derecho convenga. Es decir, una vez admitida esta cuestión incidental que se presentó en el proceso, en un plazo de 3 días, de conformidad con este artículo, se dará una audiencia, es decir, se fijará y las partes personadas tendrán que alegar por escrito lo que a su derecho convenga. Es decir, estas partes en este plazo podrán, por medio de un documento escrito, alegar aquel derecho que según su conveniencia les tomen en consideración o crean que es importante tomar en cuenta, con lo cual pudiendo acompañar los documentos oportunos y proponiendo la prueba que se repute necesaria. Es decir, van a proporcionar, van a otorgar, van a dar todos aquellos documentos que ellos consideran oportunos, que son, digamos, de una naturaleza pertinente o idónea, y que van a proponer aquella prueba que ellos mismos consideren necesaria para poder llevar a cabo el proceso. El segundo inciso nos dice que transcurrió dicho plazo. ¿Cuál plazo? El de los 3 días. El juez citará a las partes a una audiencia que se celebrará en los 10 días siguientes a tal situación. Es decir, una vez que ha concurrido el plazo de 3 días, el juez, en el ejercicio de sus funciones, a las partes les notificará una audiencia que se celebrará en los 10 días posteriores a esa citación que él ha formulado. Y se dice que mediante esta audiencia se celebrará conforme a las reglas establecidas para el proceso abreviado. Aquí, digamos, es algo bastante particular, que en el proceso abreviado sabemos que es mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más breve. El mismo término lo dice, abreviado, a diferencia del proceso común, con lo cual en el tercer inciso se dice que la audiencia podrá postergarse o suspenderse una única vez. Aquí lo dice una sola vez, pero podemos entender que esta audiencia, por un plazo no mayor de 10 días, existirá únicamente una oportunidad para suspenderla, y esta oportunidad, cuando se haga, cuando se suscite u ocurra, no tendrá que exceder un plazo mayor a los 10 días. Y se dice también que cuando hubiera imposibilidad material de practicar la prueba, que debe recibirse en ella. Es decir, en un determinado caso, bajo determinadas circunstancias, supongamos que una determinada prueba no se puede ofrecer, no se puede materializar, no se puede proporcionar en juicio. Es decir, esto amerita para que la audiencia sea suspendida o postergada una única vez, a efectos de poder saldar esa cuestión que se presentó, con lo cual no podrá exceder de un plazo a mayor a 10 días. En este plazo de 10 días se tratará de solventar, de otorgar una solución a ese incidente que se ha presentado, el cual es que una prueba no se pudo ofrecer. Entonces, ya en el cuarto inciso,
prueba pericial nos dice que es cuando procediere se llevará a cabo por un solo perito designado de oficio y no podrán proponerse más de 5 testigos por cada parte. Supongamos que existen 2 partes, demandado y demandante. El límite máximo de ambos para poder proporcionar testigos para que brinden su testimonio, valga la redundancia y la aclaración, si una parte ofrece o propone 5, este es el límite de ellos, y si la otra parte ofrece también 5, ya se está cumpliendo con el límite, puesto que ya tenemos, perdón, me retracto, se dice que solo podrán ofrecerse 5 peritos por cada parte, con lo cual, entonces sí, en este mismo orden es cada parte únicamente demandante 5 testigos, y la otra parte demandado también 5 testigos, y que un perito será designado de oficio por parte del tribunal, a lo que nosotros hemos logrado interpretar y proporcionarle algún significado a este artículo. Esto sería todo de mi parte, licenciado. Muy bien, muchas gracias, excelente, excelente, muy amplia y completa también su explicación. Efectivamente, lo que podemos aprender de este artículo es que hay un trámite, ¿verdad?, para poder resolver el asunto, trámite que incluye la celebración de una audiencia tal como ha sido explicado, y que dentro de ella y practicada la prueba que se hubiere admitido, se va a decidir sin más lo que proceda. Bien, lamentablemente el tiempo ya terminó. Sí, dígame. Tal vez como última intervención, porque a mí me correspondía hablar sobre la decisión, el artículo 270, perdón. Okay. Y algo que me llama fuertemente la atención y también tengo una duda es con respecto a lo que mencionaba el compañero, el artículo 268. Pues yo como lo logro percibir, en ese caso, ese trámite general solamente va a versar cuando no estemos en presencia de un trámite especial, ¿vea? O sea, es decir, lo que establece el 268 depende de la naturaleza de la cuestión incidental que estemos planteando. Es correcto. Y ese 270, el que me correspondía a mí explicar, es la audiencia que establece ese 268, ¿verdad? Es correcto, así es. Recordemos que hay cuestiones incidentales nominadas o especiales, y hay cuestiones incidentales innominadas, y yo le decía generales, en el sentido de que hay cuestiones incidentales que tienen su propio trámite, su propia estructura, y por ende, en esos casos hay que remitirnos a aquel trámite señalado de manera especial por la ley. Este trámite que estamos analizando a partir del 268 hasta el 270 es para las cuestiones, llamémosle, innominadas o generales, aquellas que no tienen un trámite específico dado por la ley, tal como muy bien usted lo ha concluido. Bien, les decía que vamos a dar por finalizada la sesión en este momento para el efecto de pues tomar asistencia y poder terminar la actividad.